La forma en que se va a desarrollar el seminario es explicar y describir cada una de las partes de la propuesta, dando cuenta de los principales cambios y explicando las decisiones normativas optadas por la comisión de expertos. La actividad se desarrollará por todos los profesores del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Se expondrá inicialmente y esta actividad durará 2 días completos. Estamos todo el día de hoy más el día de mañana. Será transmitida en directo vía online y telemática, y las exposiciones serán grabadas y además ofrecidas en formato digital abierto a toda la comunidad. Acogemos su importante sugerencia de que recordarle a los expositores que puedan referirse también a la transitoriedad, que a veces lo transitorio se convierte generalmente en permanente y al final de cuentas de ello depende el derrotero de las normas que en definitiva puedan tener una aplicación y una real vigencia. Con esto vamos a iniciar con la primera exposición. Le corresponde al profesor Raúl Letelier Antper el tema Estado Social de Derecho. Le pediría al profesor Raúl Letelier que si pudiera exponer por el término de 15 minutos y dejarnos 5 minutos para alguna pregunta o algún comentario. Muchas gracias, profesor. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias al Departamento de Derecho Público por esta organización, gracias al director, el profesor Ramón Huidobro. Y debo decir que en esto concuerdo también con el señor decano en sus palabras. Yo creo que es necesario partir indicando que este es un buen texto, ¿no? Es un texto que tiene el valor de ser construido entre las dos principales, digamos, fuerzas políticas del país en conjunto, ¿no? Y tiene esta gracia de responder a esta idea de un minimalismo constitucional, ¿no? Es decir, la idea de avanzar en muchos de los temas en conjunto y con propuestas razonables. Y me parece que esto parece ser lo que necesitamos hoy, ¿eh? Es un texto que me parece que tiene una buena mixtura entre calidad técnica y unión, que son dos cuestiones que me parece que son completamente necesarias. Bueno, ¿qué significa un Estado social? En esto debo decir que lo que diré en alguna forma se repite con nuestro primer seminario, ¿no? Porque en esta fórmula no ha cambiado entre la propuesta, digamos, fallida y este texto, ¿no? Es decir, ambas, y desde luego ya venía en esta idea de los bordes, los límites que se le colocaron al proceso constituyente, ya estaba incluida esta cláusula, ¿no? Entonces, es una cláusula que parece haber cierto acuerdo en consignarla y entonces en esto lo que conversamos aquella vez es muy parecido a lo que podemos decir ahora. La expresión Estado social, la idea de un Estado social tiene, me parece, 4 significados, cuatro sentidos, ¿no? El primero es que alude a una realidad histórica, ¿no? Es decir, Estado social no es una expresión que se haya inventado ahora a propósito de nuestros procesos constituyentes, sino que es una apelación a un claro momento histórico, ¿no? A una realidad histórica. Ella es una expresión que es una forma de reacción ante un Estado liberal, ante una fórmula liberal que había sido consignada después de la Revolución Francesa, con una imagen de un Estado que debía de alguna manera hacer lo necesario para no entorpecer las garantías liberales que aparecen en los textos constitucionales posteriores a la Revolución Francesa, ¿no? Si uno imagina el punto histórico que hay en ese momento, bueno, parece tener mucho sentido que en las primeras décadas posteriores a la Revolución
la pretensión liberal sea central. Lo que se quiere es un texto que reaccione frente a una realidad monárquica y por ende todo lo que sea enfatizar el conjunto de derechos que tienen las personas parece ser la expresión vital que toma forma en esta época y que adquiere pleno sentido en la cultura y en la historia de esta época. Bueno, las revoluciones industriales van mostrando que esa pretensión histórica que tenían las revolución liberal era una revolución que necesitaba un complemento. No es que necesitaba superar el paradigma liberal, sino que el paradigma liberal debía ser complementado ahora con una nueva realidad, que era en general la realidad social. La revolución industrial había dejado pobreza, había mostrado que un rol pasivo del Estado no era ideal en un momento en donde el Estado requería, se le exigía un rol activo en la superación de los problemas estructurales que tenían la economía y la sociedad posteriores a la revolución industrial. Entonces, en ese momento aparece entonces la idea histórica de un Estado social, ¿no? Esta fórmula histórica me parece que se ve con gran claridad en el artículo 3 de la Constitución italiana. Dice, corresponde a la República suprimir los obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política, económica y social del país. Esta es una fórmula que condensa en buena cuenta lo que se le pide a un Estado social. Este Estado social es un Estado social que ya no... es un Estado que ya no se contenta con simplemente tener un rol pasivo y por ende garantizar, la Constitución garantizar la esfera de libertades, sino que exige suprimir los obstáculos, ¿no? Esta es una expresión preciosa de la Constitución italiana, suprimir los obstáculos que limitando en el hecho, ¿no? Que limitando de hecho, ¿no? Esta es una perfecta apelación que hace el derecho a la facticidad, ¿no? Es decir, ya que la facticidad ha producido un determinado orden de cosas, bueno, es un rol vital del Estado suprimir los obstáculos que limitan en el hecho la libertad y la igualdad. La idea de efectividad es muy fuerte en esta fórmula de Estado social. Lo que se espera del Estado es que asuma un rol en la supresión de obstáculos fácticos que impiden el disfrute efectivo de la libertad y de la igualdad. No el disfrute de mera abstención estatal, sino que un disfrute efectivo, ¿no? Que las personas tengan efectivamente la posibilidad de decir somos iguales o somos libres. Lelio Basso, uno de los principales constructores de la Constitución italiana, decía que esta norma, este artículo 3, era la norma que mostraba la fragilidad que tiene el derecho, ¿no? Es decir, el derecho hacía apelación a lo fáctico, ¿no? Ya el derecho no ha podido, ¿no? Las cláusulas liberales no han podido producir ese estado de cosas, ¿no? Sino que solamente se han limitado a impedir que el Estado tome decisiones o actúe para poder hacerlas. No, esta versión liberal solo se ha enfocado en esa abstención estatal. Ahora es necesario que el derecho apele a esa facticidad, ¿no? Y por ende que el derecho quiera producir cambios en esa facticidad. Esta es una especie de revolución jurídica dentro de la idea de un Estado social, ¿no? Es un Estado social de derecho, ¿no? Se le incorpora a la expresión Estado de derecho la expresión social, ¿eh? Como digo, nunca el Estado social ha sido entendido como una superación de la idea de Estado de derecho, ni tampoco como una superación a la idea de Estado liberal.
El Estado social, un segundo sentido, es una forma de legitimación estatal distinta e inspirada en la idea de solidaridad. Es una nueva forma de legitimación estatal. Las revoluciones liberales produjeron dentro de las grandes ideas que es posible rescatar de ellas la idea de la soberanía popular, la soberanía nacional. La fuente del poder estatal descansaba en la idea de soberanía, ¿no? Un conjunto de autores que de alguna manera están en la cuna, están en el origen de la idea de Estado social, mostraron que esa idea de soberanía popular como forma de legitimación del Estado era errónea. León Duguy tal vez fue uno de los principales exponentes de esta referencia. León Duguy decía, la soberanía ya no puede, la legitimación del Estado ya no puede descansar en la idea de soberanía. La legitimación del Estado debe descansar en los servicios públicos, ¿no? Es decir, obedecemos al Estado, obedecemos al derecho producido por el Estado porque es un Estado que presta servicios públicos. El servicio público es la nueva legitimación estatal, ¿no? Y por ende, lo que estaba en el a contrario sensu de la fórmula de León Duguy es en el momento en que el Estado deja de prestar servicios públicos, entonces ya no carece de esa legitimación. En un tercer sentido, el Estado social es también un sistema de prestaciones sociales. Este es tal vez el sentido más común de la expresión Estado social, eso ya lo sabemos. A fines del siglo XIX comienzan a aparecer en toda Europa leyes que comienzan a socializar diversos eventos de la vida, como son la enfermedad, como son la maternidad, la muerte, la desocupación, la invalidez. Esto comienza en la Employers' Liability Act de 1880 en Inglaterra, luego por las reformas en 1883 por el canciller alemán Bismarck. La historia de estas prestaciones sociales es más o menos conocida. Luego de la Segunda Guerra Mundial, el desastre que esta origina produce una buena inyección de solidaridad dentro de los estados. Parece ser además la única vía económica de poder salir de sus crisis económicas, y esto entonces va generando un conjunto de prestaciones sociales que puede ser llamado como un Estado social. Y finalmente, un Estado social es un modelo de diseño orgánico y funcional del Estado, ¿no? Es decir, el Estado se organiza como un Estado social. Y aquí tenemos distintas características que van construyendo orgánicamente lo que implica un Estado social. Esto es en general competencias orientadas a servicios especializados. Hay un conjunto de servicios sociales y por ende se requieren más órganos que lo hagan efectivo. Competencias a veces de mayor amplitud. Favorecimiento de modelos administrativos por sobre judiciales y referencias a principios o bienes como la eficiencia estatal. Bueno, el anteproyecto me parece que va en una línea correcta y estructura el Estado social como una red de normas que le hace sentido a estas cuatro realidades de las cuales he conversado. La primera es, bueno, el Estado social como realidad histórica, y esto ya lo podemos ver dentro del anteproyecto. El artículo primero, de hecho, hace referencia inmediata a la idea de Estado social. Además, lo hace de alguna manera privilegiada, porque el artículo primero es una norma que se refiere a la dignidad y establece esa idea de dignidad que el respeto y garantía a la dignidad es el primer deber de la comunidad política y de su forma de organización. Es decir, es una apelación a que el Estado debe organizarse como una estructura que respeta la dignidad. Y luego, el punto 2 dice: Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Es decir, el mismo artículo primero muestra que es necesaria una organización de respeto a la dignidad y luego indica que la organización que se da al Estado es el Estado social. Es decir, el Estado social es, podríamos decir, la organización de la dignidad, ¿no? Es una buena manera de
de mostrar, y estos son los preciosos guiños que tiene una constitución hecha por las preocupaciones y los temores de dos sectores políticos, que muestra la primacía de una idea de dignidad, pero por otro lado muestra que el Estado social es la forma de organización que tiene un Estado que coloca a la dignidad dentro de su centro. El artículo 2.2 es interesante porque hace referencia a esta misma idea de la Constitución italiana, ¿no? Establece que el Estado promoverá las condiciones de justicia y solidaridad para que la libertad, derechos e igualdad de las personas se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. La expresión, de hecho, removiendo los obstáculos, es una clara referencia a ese artículo tercero de la Constitución italiana, que muestra esa concreción histórica de un Estado social. El artículo 24, letra D, también nuevamente habla de la adopción en el ámbito de los derechos de salud, de agua, saneamiento, seguridad social. También, letra D, función del Estado, la remoción de los obstáculos para asegurar condiciones efectivas de igualdad, ¿no? Aquí puede ver uno esa referencia a la efectividad. El artículo 138.1 indica que la administración debe contribuir a la corrección de las desigualdades, nuevamente en esta fórmula positiva. La idea de un Estado social como una nueva forma de legitimación del Estado también puede verse en muchas normas que hacen referencia a la idea de servicialidad, que en Chile tenía el problema de ser entendida de una manera completamente errónea a nivel comparado, ¿no? Servicialidad siempre ha significado que el Estado tiene que prestar servicios, ¿no? Tiene que prestar servicios públicos, ¿no? Aquí había una concepción algo errada que mostraba que en realidad lo que quería decir la regla de servicialidad era que el Estado no podía servirse de las personas, ¿no? Y entonces, en esta idea de que el estatuto de la persona era un límite al Estado, pero aquí yo creo que nuevamente se reencuentra la idea de servicialidad con su sentido obvio, que era que el Estado tiene que prestar servicios. La referencia a un Estado como un sistema de prestación social también está bastante referida a lo largo de la Constitución. Eso lo podemos ver en el artículo 21.b, en el artículo 28b también. Y lo mismo sucede con los derechos de seguridad social, con los derechos de educación, que van a ser discutidos en extenso aquí en este seminario, así que no hago referencia a ello. Y finalmente, la idea de un Estado social como un diseño estatal también está extendida a lo largo del texto. El artículo 113.1 establece que una ley institucional podrá crear servicios públicos técnicos, en esta guiño a la tecnificación de la decisión administrativa. Lo mismo pasa con el artículo 110.4, que establece con claridad una organización dual al interior de la administración pública, funcionarios de confianza versus funcionarios de servicio civil, funcionarios técnicos que están sometidos a reglas de mayor estabilidad. Mayor flexibilidad en la organización de servicios públicos, esto está en el artículo 108.1 y 108.2, y también selección meritocrática, estabilidad como principio, eso en el artículo 112 de la Carta. Con esto ya voy terminando. Hay dos cuestiones que son vitales también, que dan cuenta de un Estado social, que es un Estado social que en su función de prestar servicios públicos altamente tecnificados, requiere reglas de implementación, ¿no? La administración del Estado se transforma en un ente implementador, ¿no? Esto en la Constitución del 80 tenía el problema de la referencia a una potestad reglamentaria autónoma y a una potestad reglamentaria de ejecución. La propuesta correctamente muestra que la potestad reglamentaria es una potestad reglamentaria de implementación. Es decir, el objeto de la administración pública es hacer efectivas las leyes, que es la pretensión en general de cualquier Estado social de que haya una correlación entre el derecho y la efectividad. Y entonces se abandona esa discusión antigua entre reglamentación autónoma y reglamento de ejecución y se adopta una dualidad entre reglamento de ejecución para las cosas más específicas, pero una reglamentación de implementación que tiene como objeto y límite la ley, ¿no? Y eso yo creo que va en esa misma línea. Y finalmente, esto yo creo que condensa
la manera en cómo una propuesta de expertos ve la idea de Estado social. Y esto está en el artículo 143.2. Me parece a mí que esta es una norma central en la consagración de un Estado social. Esta norma establece que una ley contemplará, esto además muestra lo que significa un Estado social en el año 2023, ¿no? Una ley contemplará indicadores y metas de eficiencia de carácter público asociados a resultados e impactos de la ejecución presupuestaria anual en el mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantes de las regiones y comunas, ¿no? Esto muestra que lo que se quiere es juzgar la efectividad de lo público ya no en razón de cuánto ahorra, ya no en relación a cuánto aporta a un determinado equilibrio, sino que en relación a cómo mejora la calidad de vida de las y los habitantes, ¿no? Esta es la referencia propia a una función de Estado social, tratar de que el derecho haga cambios en la realidad efectiva e incluso en esto muestra lo que es el 2023, tratar de medirlo, ¿no? Tratar de medirlo y que esas mediciones produzcan sentido. Gracias. Muchas gracias, profesor Letelier. Ha sido muy interesante su reflexión sobre este punto y en este momento ofrezco la palabra a los profesores asistentes, a las personas asistentes, si quieren hacer alguna pregunta o un comentario. Mi nombre es Maine Siller, soy abogada de la Escuela de la Generación 2004. Profesor, respecto de lo último que usted dijo, esta idea de la idea de congregación del Estado social mediante el artículo 143.2 de esta ley que la Constitución daba la opción a esta ley que lo regulara, sería como hacer una mezcla entre los indicadores del PMG, del servicio público, con indicadores distintos de la percepción del bienestar social. Porque no se me ocurre cómo poder medirlo de otra forma distinta. Muchas gracias. Gracias. Decano. Aprovecho. No, bueno, Soto. yo soy de los que cree que el Estado social y democrático de derecho no es cualquier cosa, sino que es un concepto normativo que está en algunas constituciones, no es estado de bienestar. En la convención, o sea, en la comisión de expertas decían, comisionados de derecha que habían como 80 constituciones que establecía el Estado social y democrático de derecho. Yo no creo eso, porque finalmente decían, en algunas constituciones dicen, es un Estado social, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Y esto no estoy dando mi opinión, sino lo que dice la jurisprudencia de España, de Alemania. Un Estado social democrático no es solo la intervención del Estado para garantizar derechos, ¿ya? Yo creo que también es que este catálogo de derechos sea un catálogo acotado y que tenga sobre los cuales un desarrollo progresivo. Y para que sea progresivo, como bien decía el decano, es clave tener un órgano autónomo que fiscalice, ¿ya? Y yo creo que ahí las defensorías ciudadanas o la Defensoría de Derechos Humanos juega un rol muy relevante y no, en este caso no existe alguien que pueda establecer indicadores, digamos, para ese cumplimiento. Pero también que sea social y ahí se vincula en varios casos a la protección del medio ambiente y también que sea participativo, que tiene que ver con estos mecanismos de participación que se establecen en los países que optan por este modelo de Estado y también que sea descentralizado, ¿no? que hace una apuesta, digamos, concreta en ese aspecto. Entonces yo no sé si Raúl participa de esta opinión, porque en el seminario anterior fuiste más extensivo en tu idea de Estado y ahora lo siento que fuiste demasiado restrictivo, digamos. Pero yo agregaría solo eso. Gracias. Gracias, profesor Francisco Soto, decano. Bueno, la presentación que hemos escuchado al profesor Raúl Letelier, yo creo que está muy bien fundada. Yo quisiera así agregar un par de cosas, pensando en la interpretación
del anteproyecto. La primera es que es natural que así sea. El profesor Letelier se concentró en explicar la idea de lo social, porque el Estado social y democrático de derecho es primeramente social y porque lo social es quizás lo más novedoso o lo que viene a introducirse como un elemento constitucionalmente nuevo o más nuevo. Pero creo que hay un componente democrático que también es necesario resaltar. Él resaltó el elemento social y el elemento de derecho. Y eso está muy bien. Yo creo que hay que resaltar también el elemento democrático. ¿Qué significa el elemento democrático? Significa que el mecanismo mediante el cual estas prestaciones se realizan, interviene el Parlamento, la ley, intervienen mecanismos de participación popular en algunas instancias, interviene la administración en comunicación con la ciudadanía. Y entonces hay un componente democrático en el Estado social y democrático de derecho que es necesario resaltar. También creo que una derivación de esa idea es flexibilizar los mecanismos de regionalización de las prestaciones sociales que hacen las municipalidades en orden a su fiscalización y a los mecanismos de participación. Eso es lo primero. Entonces, el elemento democrático. Y hay, esto de los obstáculos y que el Estado social y democrático de derecho supone una apelación a lo fáctico, yo lo interpretaría precisamente lo contrario. Y no es raro porque con el profesor Letelier quizás tenemos una diferencia ideológica. O sea, yo me siento más cercano a una posición liberal y una posición liberal va a tratar de argumentar que no hay una superación del Estado liberal en el Estado social y democrático de derecho, sino que hay quizá una reformulación en el sentido que es el derecho de nuevo el que viene a hacerse cargo de los elementos fácticos que se presentan como obstáculos. No es instalar elementos fácticos sobre elementos fácticos para, mediante la facticidad, llegar a un nuevo Estado. Creo que esto es importante, sobre todo en Latinoamérica, porque hay un riesgo verdadero de querer entusiasmarse con otros modelos de democracias populares o democracias que no son necesariamente constitucionales, que no son representativas, que no son liberales, y ahí yo creo que es importante resaltar el elemento de la democracia y del derecho. Y la segunda cuestión es que el Estado social, como todo concepto constitucional, admite versiones. El que mejor ha tratado esta cuestión es un autor de la Universidad de Barcelona que se llama Espen Andersen. Él habla de que hay por lo menos 3 formas de pensar el estado de bienestar. Francisco Soto ha dicho que el estado de bienestar no es lo mismo que el Estado social y democrático de derecho. De acuerdo, el Estado social y democrático de derecho es una forma particular de organización jurídica, pero que le da, viabilidad al estado de bienestar. ¿Y cuáles son los 3 formatos de estado bienestar que reconoce Espen Andersen? Uno, que él básicamente identifica en Alemania, en la derecha Alemania, en lo que podría ser el Partido Demócrata Cristiano alemán, que es más bien de derecha, es uno inspirado en la doctrina social de la Iglesia, en los principios, en fin, católicos, y que tiene una orientación hacia determinados derechos sociales
que se ha expresado ahí. Lo mismo pasa en Italia. Otro que es de una formulación más liberal, que él identifica básicamente en Inglaterra o en los países anglosajones, y una tercera forma de entender el Estado social y democrático de derecho, que es el que nos ha llegado en la doctrina de manera más directa y al que se refería el profesor Raúl Letelier, que es más bien de una orientación socialdemócrata y que está presente fundamentalmente en Francia, en España. Entonces, en torno a la idea de Estado social y democrático de derecho, si uno atiende a la obra de quienes han desarrollado estas nociones, tiene que reconocer que hay variantes. Y eso yo creo que no es una mala noticia para el sistema constitucional chileno, si pensamos que van a ser esas corrientes ideológicas las que van a tener y que ya tienen una injerencia en el pensamiento, en la interpretación, en la comprensión de lo que ha sido nuestra Constitución, la que tenemos hoy, y la que probablemente va a ser la del anteproyecto. Esas serían las dos observaciones que haría a la excelente presentación del profesor Raúl Letelier. Bueno, junto con felicitar nuevamente al profesor Letelier y a los profesores y al decano que han intervenido y le han hecho las preguntas, le damos, no sé si hay alguien, ¿no? Ya, el tiempo para contestar. A ver, un Estado social es profundamente liberal, ¿no? Yo sé que esto en Chile tiene como problemas, ¿no? Pero no si estamos en el mundo académico no tenemos que tener problema en decirlo. El Estado social es profundamente liberal. Es decir, está hecho sobre la base de un Estado liberal, está hecho para el respeto y garantía de garantías liberales. Lo único que muestra históricamente la figura del Estado social es que hay un punto en donde la sociedad observa que la manera en cómo se construye un Estado, como venía construyéndose un Estado, no es suficiente para garantizar aquellas garantías liberales. Punto. Eso es todo lo que la gran, de alguna manera, el gran trasfondo histórico que tiene la construcción de un Estado social, ¿no? Y en este sentido, bueno, tiene razón el decano, esto es Estado social y democrático de derecho. Eso quiere decir que las prestaciones sociales que garantizan un Estado social son aquellas que son definidas democráticamente. Punto. Eso quiere decir entonces que un Estado social permite, digamos, una infinidad de posibilidades, ¿no? Y por ende uno, digamos, puede entender que haya estados sociales donde haya mayor relevancia de una prestación pública y también estados sociales donde haya una mixtura entre provisión, por ejemplo, privada y provisión pública, ¿no? En eso diría yo no hay problema. No estoy tan de acuerdo en que la expresión Estado social permita otros derivados, ¿no? A mí, por ejemplo, el tema de la descentralización, yo creo que un Estado social no impone un tipo de descentralización. Es más, diría yo, hasta tiene problemas. Un Estado social tiene problemas con la descentralización, ¿no? De hecho, personalmente, uno de los grandes problemas que tenía yo con la propuesta anterior era el Estado regional, ¿no? Yo pensaba que la forma de construir un Estado regional como venía en la propuesta era disonante con la manera en cómo se garantizaba un Estado social. Pero bueno, yo entiendo que esa es otra decisión, bueno, constitucional, democrática, que es cómo se organiza descentralizadamente un país. Pero yo creo que un Estado social tiene en la primera línea problemas con la forma en cómo se construye una regionalización, porque eso supone en muchos casos provisiones sociales desigualitarias, y eso es un problema.
Entonces, el componente democrático es vital, eso permite que haya muchos tipos de Estado social y eso yo creo que es bueno, es correcto. Además, desde luego que puede haber progresividad, habrá momentos en que la propia estabilidad también económica de un país puede producir mayores prestaciones sociales y en otros momentos a lo mejor reducirlas, ¿no? Un Estado social no impone un catálogo acotado de derechos sociales, no, tampoco. ¿No? Es decir, un Estado social puede tener muchos derechos sociales, o puede tener un catálogo acotado de derechos sociales, ¿no? Pero no, la propia idea de un Estado social democrático de derechos no dice nada sobre esa extensión. Ahora, lo que sí es interesante, y eso me parece que es un Estado social del año 2023, que no estaba en la imagen de Hermann Heller o de Lorenz von Stein, que reflexionaban sobre esta superación simplemente de una fórmula de un Estado puramente pasivo. Y es cómo es un Estado social entonces en el 2023. Y a mí me parece que una de las cosas que ha cambiado la vida y nuestra existencia es el acceso a la cantidad de datos que hoy en día tenemos de las personas, de los programas, de los resultados que tiene una administración, de una prognosis económica de cuál va a ser el posible resultado que tenga un determinado programa. Y eso a mí me da la impresión de que modifica también la cláusula de Estado social. Porque si la cláusula de Estado social era una apuesta por hacer efectivas las garantías liberales, es decir, si esa es la propuesta, en la mente de von Stein o Hermann Heller, esto era simplemente teórico, intelectual. Hoy podemos percibir si eso está realmente produciendo cambios. Hoy tenemos las posibilidades de construir polinomios de éxito de determinadas políticas públicas. Y eso yo creo que no puede ser dejado a un lado. Eso se hace necesario que en una constitución, en la época en la que estamos, eso le vuelva a dar vida a esa pretensión de efectividad. Con eso yo creo que cuando me refiero a facticidad, nunca me refiero a que hay que hacer primar la facticidad por sobre el derecho. No, esto es siempre de derecho, ¿no? Aquí estamos en una escuela de derecho y por ende no me atrevería a hacer un juicio de ese tipo. No estaría de acuerdo tampoco. Es el derecho el que cambia lo fáctico, ¿no? Y en este sentido lo que podemos hacer es construir indicadores que vayan mostrando cómo ese derecho va cambiando lo fáctico y por ende ajustándose a cuando el derecho fracasa y por ende cambiar el derecho para que cambie la facticidad. Eso hoy en día es posible. En la discusión anterior incluso se proponía a lo mejor algún órgano con una específica autonomía que pudiese hacer esas mediciones y simplemente medir para que luego la política se haga cargo democráticamente. Aquí a lo menos tenemos una propuesta que luego tendrá que ser desarrollada en que la ley debiese construir formas, indicadores que muestren la relación entre leyes, políticas públicas y cambio en la vida de las personas. Y eso yo creo que es tremendamente positivo.